Hola a todos, estamos en la clase número 3 de Pacto de Sangre y vamos a saltar de un solo al tema porque hay mucho que cubrir hoy y estoy muy feliz. Número 1, la Biblia consiste en dos testamentos o pactos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La verdad, en algunas Biblias dice el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y de eso se trata. Hay un pacto con el Viejo y hay uno en el Nuevo, ¿ok? El antiguo pacto fue entre Dios y Abraham y todos los descendientes de Abraham, que era la nación de Israel. ¿Okay? Recuerda que Abraham tuvo a Isaac, después Isaac tuvo a Jacobo, Esaú. Jacobo fue el heredero y después Dios cambió el nombre de Jacobo a ¿qué? A Israel. Entonces todos los hijos de Abraham son herederos de la promesa y son parte del pacto. Ellos tienen que cumplir su parte, que es obedecer lo que Dios ha pedido, hacer la circuncisión que les recuerda del pacto que Dios ha hecho con su padre. Y por supuesto Dios va a hacer la parte que Él ha prometido. ¿Okay? Después la ley fue añadida en el tiempo de Moisés. Es muy importante entender eso, que el pacto con Abraham vino antes de que la ley fue añadida en el tiempo de Moisés. Moisés vino después de largo tiempo, ya la nación de Israel era grande, montón de gente, y ahí es cuando Dios agregó la ley, ¿ok? Pero la promesa existió antes. La ley se encuentra en Éxodo, es una lista de qué hacer y qué no hacer. El libro de Levítico es una lista de sacrificios y rituales para cuando la ley era quebrada. Siguiendo esos sacrificios y rituales, el pecado era cubierto. Los sacrificios de sangre solo cubrían el pecado, pero no podían eliminar el pecado. Solo la sangre de Jesús puede eliminar el pecado. Bajo la ley, la sangre de toros y cabros cubría el pecado por un tiempo. Cada vez que la gente pecaba, tenían que hacer el sacrificio correcto para cubrir. Por eso, si usted ha comenzado su lectura bíblica en Génesis, vaya, Génesis es muy buen libro, lo va a disfrutar. Llega a Éxodo, sí, pero después uno llega a Levítico, a Deuteronomio, y ya, si no entiende por qué está escrito todas esas cosas, uno se puede desanimar. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Dice en enero, voy a leer toda la Biblia, comienzan en Génesis, y ya a mediados de febrero ya se desaniman, porque no entienden lo que están leyendo. Quiero poner una base hoy en Santiago 2:10. Dice, porque el que cumple toda la ley, pero que falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Es muy importante entender eso y la verdad estoy muy feliz. Ya más adelante en Crecer vamos a dar una clase que se llama El escándalo de gracia y vamos a hablar por qué no seguimos la ley de Levítico hoy en día. Pero para entender eso tenemos que entender el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y entender el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Tenemos que entender toda la Biblia y tenemos que entender lo que dice Santiago. El que cumple toda la ley pero falla en un solo punto ya es culpable de quebrantarla todo. Y para entender eso, ustedes que no han leído el Levítico, yo he sacado un listado de algunas de las leyes. Eso no son todas, solo algunas. Número 1, no comer grasa. Vaya, ahí fallaron un montón de ustedes con comer chicharrones. Eso está en Levítico 3:17. Comer sangre, tocar un animal inmundo, dejándote el pelo descuidado. Ahí falla un montón de gente que no se peina bien bonito, ¿verdad? Rascar tu ropa. Comer un animal que no come pasto y tiene una pezuña dividida, o sea, cerdo, alguien ha comido cerdo, una chuleta, ahí está quebrantando la ley del Antiguo Testamento. Después vienen un montón de relaciones sexuales, ¿ok? Dice aquí, la siguiente, hacer ídolos o dioses de metal, cosechando hasta los bordes de un campo, siempre tiene que dejar un poquito, recogiendo uvas que han caído de la viña, solo pueden
agarrar los que están en la viña, robar, mentir, defraudar a su vecino, maldecir a los sordos, hacer cualquier cosa que pone en peligro la vida de un vecino, mezclar telas en la ropa. O sea, no podía usar algodón con otro tipo de tela, ¿ok? No podían sembrar semillas de diferente tipo de planta en el mismo campo. No podía comer fruto de un árbol dentro de los 4 años posteriores de plantarla. Cortarse la barba. O sea, si una vez usted ha cortado, hasta las mujeres, si usted ha hecho waxing, ya quebrantó la ley, ¿ok? Hacerse tatuajes por los muertos, haciendo, no pararse en presencia de los ancianos, maldecir a su padre, trabajando en el día de reposo, un montón de cosas, ¿ok? Eso era la ley. Y la ley podemos hablar y hablar y hablar de muchas cosas. Por ejemplo, la mujer en su semana de menstruación no podía asistir a la iglesia. Me imagino que muchas mujeres modernas no hacen eso, ¿verdad? Entonces tenemos que entender, número uno, lo que quiero que entiendan es que hay 3 tipos de leyes diferentes. Hay ceremoniales, hay civiles y hay morales. Por supuesto, las leyes morales como no matar, no mentir, no tener relaciones sexuales con su hija. O sea, esas son leyes morales. Eso no cambia porque Dios es un Dios moral. Pero las leyes ceremoniales sí han cambiado con el nuevo pacto. Y eso es lo que vamos a enseñar hoy. Acerca de todas las leyes ceremoniales. Las leyes de traer una vaca, un cordero, ¿verdad? Al altar, sacrificarlo, o sea, todo eso. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Habían 5 tipos de sacrificios, ofrendas bajo la ley. Ofrenda quemada, ofrenda de comida, ofrenda de paz, ofrenda de traspaso y ofrenda de pecado. Esas deberían ser repetidas cada vez que el pecado ocurría. La ley fue una medida temporal. Y yo quiero que leamos Gálatas 3, 15, 25. Y sabe que si usted lucha con eso, o si usted iba a una iglesia donde le enseñaba, no puede comer langosta, no puede comer chicharrón, no puede tatuarse, no puede, o sea, las leyes antiguas, hay que tener un entendimiento de acuerdo a Gálatas. Y vamos a leer mucho hoy. Espero que les ayude a entender eso, ¿ok? Gálatas 3:15 dice, hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, o sea, estamos hablando de pacto, ¿ok? Estamos hablando de pacto de sangre aquí. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anular ni añadirle nada una vez que haya sido ratificado. Ahora bien, las promesas que se le hicieron a Abraham y a su descendencia, la Escritura no dice a sus descendientes como refiriéndose a muchos, sino a su descendencia, dando a entender uno solo que es Cristo. Lo que quiero decir es eso. La ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haberlo sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, porque Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Pasamos aquí. Eso fue muchas palabras, pero ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Está explicando, Abraham recibió la promesa, incluso dice que vino 430 años antes de la ley. Dios le dio a Abraham la promesa y Abraham no tuvo que hacer nada, estuvo dormido. Dios hizo la parte de caminar en una figura 8, ¿recuerda? Dios hizo esta parte. Entonces, si fuera por algo que Abraham hubiera hecho, entonces la promesa queda sin efecto. Es lo que está diciendo. Entonces, dice que la ley tuvo otro propósito. La ley no era condicional para las promesas, porque la ley vino 430 años después de la promesa del pacto. ¿Ok? Ahora seguimos en el 19. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley?
fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a lo cual se hizo la promesa. Entonces está diciendo, hey, Dios tuvo que poner una ley por mientras que vino Jesús, ¿ok? Para enseñar a la gente que ellos no eran suficientemente buenos para estar en un lugar con Dios, ¿ok? La ley era como un maestro de enseñarnos, ¿ok? Aquí, vamos a empezar en el 20. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte. Sin embargo, Dios es solo uno. Si eso es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera prolongado una ley capaz de dar vida, entonces sí la justicia se basaría en la ley. Entonces lo que está diciendo él, hey, si pudiéramos llegar a la promesa de Abraham basado en seguir todas estas leyes, entonces no hubiera necesidad de que Jesús viniera. Pero nadie es capaz de hacer todas las leyes, es imposible. O sea, uno puede tal vez obedecer a todos menos dos o todos menos uno, pero si uno falla, recuerdo lo que leímos en Santiago, si uno falla en un solo punto de la ley, es culpable de fallar en todos los puntos de la ley, ¿ok? Vamos a seguir leyendo ahora en el 22. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Cristo Jesús lo prometido se les... Wow. Por mediante la fe en Cristo Jesús lo prometido se les concede a los que creen. Entonces lo que está diciendo es, hey, ahora, o sea, la ley nos ayudó a entender cómo es Dios, porque antes de eso la gente no entendía, o sea, ¿quién es este Dios? Recuerda a Moisés, estando en el desierto, él dice, ¿y quién es? Y él dice, hey, dígales que yo soy quien soy, he venido y voy a rescatar mi pueblo, pero era un pueblo que no conocía quién era Dios. Entonces ahora Dios explica, así soy, esa es mi manera, y dio las leyes para explicar, o sea, las leyes eran como una muestra de la santidad de Dios, de cómo Él quería las cosas, de lo estricto y la manera que Él quería, es un Dios santo, ¿ok? Pero ahora que ha venido Jesús, quien cumple todos los requisitos de Dios, ya la ley queda anulado, ¿ok? Y ahora quiero que vean eso ahora en el 23. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelará. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Yo no sé cuán más claro podemos ser hoy día de hoy. Y si le es difícil esta enseñanza, le recomiendo regresar, leerlo otra vez, regresar, leerlo en otra traducción, regresar, leerlo en otra traducción hasta que le cae el 20. Porque lo que está diciendo es que la ley fue un guía para mostrarnos quién era este Dios con quien Abraham había hecho pacto. Era para mostrarnos que Él es santo, que solo la sangre preciosa podría quitarnos el pecado. Y ahora que ha venido Jesús, quien es la promesa, quien es el descendiente de lo cual habló Abraham, ahora está aquí, dice aquí, ya no estamos sujetos al guía, o sea, ya no tenemos que estar sujetos a las leyes. Y yo hablé, no, obvio, siempre seguimos las leyes morales porque conocemos que Dios es un Dios moral, pero todas las leyes ceremoniales ya no tenemos que seguir. Seguimos hablando, es una clase de bastante información hoy. Dios planeó enviar a Jesús desde el principio del mundo. Cristo fue el Cordero sin mancha ni arruga, destinado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a 1 de Pedro 1:18. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Jesús, como un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en esos últimos tiempos en beneficio de ustedes.
Por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Dios sabía que el hombre iba a caer, pero él tenía un plan de salvación preparado. La ley con sus rituales y sacrificios mostraban al hombre que él siempre iba a fallar. Era imposible. O sea, tenían que sacrificar un animal cada vez que pecaron. Era imposible seguir todas las leyes que Dios había pedido. La ley con sus rituales y sacrificios mostraban al hombre que siempre iba a fallar. Mostraba al hombre que necesitaba de la gracia de Dios. Mostraba al hombre que no podía cumplir los requisitos de Dios por sus propias habilidades. Señalaba al hombre la cruz y la necesidad de un Salvador. O sea, eso era el propósito de la ley, de mostrarnos quién era Dios. ¿Ok? Ningún hombre pudo cumplir toda la ley. Era imposible. Yo solo leí así de todas las leyes que aparecen en el antiguo pacto. ¿Ok? Solo así. Y eran muchos y imposible de seguir todas. ¿Ok? La necesidad del hombre de un Salvador. Jesús estaba predestinado a morir antes de la fundación del mundo. Dios envió a Jesús en el tiempo oportuno para morir en la cruz. Ahora vamos a ir a Gálatas 4. Dice, en otras palabras, el heredero es menor de edad. En nada se diferencia de un esclavo a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. ¿Heredero de qué? Porque sé qué significa heredero. Heredero de la promesa del pacto de Abraham. Amén. Aunque no soy judía, aunque no tengo la sangre natural de Abraham en mi cuerpo, hey, yo soy creyente y yo creo en Jesús. Y como dice aquí, ya no soy esclavo, ya no vivo allá en el mundo como huérfano, sino soy heredera. ¿Y heredera de qué? De la promesa de Abraham. Amén. El hombre había pecado. Un hombre debería morir para reconciliar al género humano. No cualquier hombre podría hacerlo. El Redentor tenía que ser alguien libre de la naturaleza pecaminosa. Solo Jesús, completamente hombre y completamente Dios, podría hacerlo. Si la sangre de un hombre normal hubiese sido suficiente, Abraham pudo haber sacrificado a Isaac. La sangre de Isaac no era suficiente. La sangre debería ser derramada, pero sangre que estuviera libre de pecado. La sangre de Jesús fue suplida por Dios. La sangre de Jesús era libre de la naturaleza pecaminosa. Por tanto, era un sacrificio aceptable. Ahora tenemos un mejor pacto por causa de Jesús. ¿Ok? Espero que puedan ver eso. Dios quiere una relación con los hombres, entonces hace un pacto con Abraham. ¿Ok? Abraham y él hicieron todos los pasos de un pacto de sangre, recuerda, pero Dios es quien caminó entre los animales. Dios es quien selló el pacto, pidió que Abraham se cortara en circuncisión, pidió su hijo, aunque no lo tuvo que dar. Él es como que lo dio porque con completa fe lo hizo. Pero ahora tenemos un mejor pacto por causa de Jesús. Mire lo que dice Hebreos 8:6. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto de lo cual es medidor es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Pausamos. Entonces está hablando de Jesús. Ahora Jesús es nuestro sacerdote, sumo sacerdote, ¿ok? Ya no tenemos sacerdotes que sacrifiquen cada vez que nosotros pecamos, ¿verdad? Y dice aquí, Él es el mediador
porque ahora el pacto nuevo es superior al antiguo. Está hablando del nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo, ¿ok? ¿Por qué es mejor? Dice, pues que se basa en mejores promesas. Versículo 7. Efectivamente, si este primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Perdón, mis notas. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ok. No será pacto como el que hice con sus antepasados, Abraham, en el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este nuevo pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor, es que yo pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo este pacto, ha declarado obsoleto al anterior. Lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. No sé si ustedes entienden la verdad que estamos leyendo aquí. Y hay gente que quieren vivir bajo la ley tratando de conseguir su propia justicia cuando Jesús mismo dijo, ya queda anulado, terminado es. O sea, todas esas cosas que tenían que hacer para llegar al Padre ahora es a través de mí, no es a través de todas esas leyes. Y ahora estamos en un nuevo pacto basado en mejores promesas y lo único que tiene que tener es fe en Jesús. El antiguo pacto no fue perfecto, Hebreos 8:7. No podría reconciliar completamente al hombre con Dios. La ley solo fue una medida temporal para mostrarle al hombre su pecado y su inhabilidad para llenar los requisitos de Dios. Gálatas 3:24 dice, así que la ley vino a ser nuestra guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. El ticket de la clase número 3 es, la ley era guía. Tenemos que entender el propósito de la ley. La ley era guía, ¿ok? Y ahora, Jesús vino para cumplir la ley. Mateo 5:17 dice, no piensen que he venido a anular la ley o las profetas. No he venido a anularlo, sino a darles cumplimiento. Entonces alguna gente no entiende que la ley que fue guía para llevarnos a Cristo, para mostrarnos, hey, solos no lo pueden hacer. Solos es imposible hacer todo lo que la ley requiere, o sea, todo lo que Dios como un Dios santo necesita y requiere de su pueblo, es imposible. Okay, Jesús vino no para anular eso, sino Él cumple todos los requisitos que Dios quiere. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, ahora somos justificados en Él y su justicia es lo que ahora tenemos, no la nuestra. Y ahora, como dice 1 de Juan 1:9, cuando pecamos tenemos abogado con el Padre, quien es Jesús, y podemos decir, Padre, perdóname. Y Él va a limpiarnos de todos nuestros pecados por medio de la sangre de Jesús. Jesús cumplió la ley, por eso terminó con ella. La ley fue añadida solo hasta que viniese la simiente prometida. Jesús vino y terminó con la ley. Una vez que Jesús derramó su sangre, el sacrificio de animales era innecesario. ¿Por qué tratar de cubrir lo que ya ha sido eliminado? El pacto de Abraham aún continúa vigente. El pacto de Dios hizo con Abraham es eterno. Recuerda que los pactos son eternos. Entonces, aunque la ley terminó, el pacto no, porque el pacto comenzó, ¿qué? 430 años antes de la ley. Entonces, sí, la ley fue anulado en la cruz, porque ahora tenemos Jesús, pero el pacto de sangre que hizo con Abraham, ahora si yo creo en Cristo, ahora soy heredero de las promesas de este pacto. ¡Ah! Increíble ustedes.
Un pacto no se puede dar por terminado hasta que se haya completado. Vamos a Colosenses 2:13. Dice, antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley, porque no podíamos cumplir todo. Entonces Dios anuló todo lo que no podíamos cumplir por los requisitos. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó los poderes y las potestades por medio de Cristo, los humilló públicamente al exhibirlos en desfile triunfal. Jesús borró las ordenanzas escritas en contra nuestra. El pacto con Abraham no era contrario, la ley sí era contraria. Él tomó la ley y la clavó en la cruz. Estamos libres de la maldición de la ley. El pacto de Abraham se culminará en la segunda venida de Cristo. Cuando Jesús regresa, toda la tierra prometida a Abraham en Génesis 15 va a ser restaurada. Esto cumplirá todas las promesas del pacto. Entonces eso se terminará el pacto. Nosotros estaremos en el milenio a reinar con Cristo Jesús y el pacto con Abraham será reemplazado porque ya no será necesario. Wow, es poderoso y sabe que si usted quiere ver todas las promesas que ahora nos pertenecen a nosotros en Cristo, tiene que regresar, leer Génesis 15, ¿qué le prometió Dios a Abraham? Esas son promesas de nosotros. Ahora estamos bajo un nuevo pacto y eso es lo que vamos a hablar la siguiente semana. Estén pendientes.